El viento frío se filtraba a través de la delgada tela de su chaqueta, haciéndola encogerse en un intento de conservar el calor. Alrededor reinaba un silencio inquietante, solo interrumpido por el ruido distante de los coches que pasaban. La calle parecía normal, pero en el aire flotaba una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Lina caminaba a paso rápido, evitando mirar a su alrededor, aunque sentía en su espalda una mirada invisible. Intentaba convencerse de que solo era cansancio y tensión, pero su instinto le susurraba que no estaba sola. Su apartamento estaba a solo unas cuadras, pero el camino hasta casa nunca le había parecido tan largo. La sensación de ser seguida se intensificaba. Lina aceleró el paso, su corazón latía con más fuerza. Adelante, el semáforo se puso en rojo y tuvo que detenerse. Miró por encima del hombro. La calle se estaba vacía. Nadie. Solo sombras de edificios y farolas proyectando una luz tenue sobre el asfalto húmedo. Respiró hondo y cruzó la calle casi corriendo hasta su edificio. En su mente se repetía que todo era una tontería, que nadie la seguía. Pero justo cuando sacó las llaves y las acercó al portero electrónico, escuchó pasos detrás de ella, lentos, pesados. Su mano se quedó congelada en el panel. No se atrevía a girarse, temía confirmar sus peores miedos. En ese momento, el portero emitió un pitido y la puerta se abrió. Lina se apresuró a entrar y la cerró detrás de ella, apoyando la espalda contra el metal frío. Durante unos segundos, solo se quedó allí, tratando de recuperar el aliento, y luego miró por la pequeña ventana de la puerta. No había nadie afuera. Intentando ignorar lo ocurrido, subió rápidamente las escaleras. Su apartamento estaba en el cuarto piso. Al entrar cerró todos los cerrojos. La luz cálida del pasillo era familiar, pero la inquietud no desaparecía. Se quitó la chaqueta y fue a la cocina, donde se sirvió un vaso de agua y se sentó, tratando de calmarse. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su amiga. ¿Ya estás en casa? ¿Todo bien? Lina sonrió. Quizás todo había sido solo una jugarreta de su imaginación. Respondió con un breve «Sí, ya en casa, todo bien», y dejó el teléfono antes de beber un poco de agua. Algo crujió en la habitación. Lina se quedó inmóvil. El agua en el vaso tembló ligeramente con su respiración acelerada. Levantó la cabeza lentamente, mirando hacia el oscuro pasillo. Tal vez fue solo un mueble viejo o una corriente de aire. Pero la puerta estaba cerrada y las ventanas bien aseguradas. Se levantó con cautela y caminó hacia el interior del apartamento. Parecía que el sonido venía del dormitorio. Lina giró la manija de la puerta con cuidado. Su corazón latía con fuerza. La habitación estaba oscura. Extendió la mano hacia el interruptor y encendió la luz. La habitación estaba vacía. Todo estaba en su sitio. No había señales de que alguien más estuviera allí. Lina exhaló, sintiéndose tonta. La tensión empezaba a desvanecerse. Estaba a punto de darse la vuelta cuando su mirada se posó en el armario. La puerta del armario estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Lina se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El armario no debería estar abierto. Una corriente de aire no lo habría movido tanto. Tragó saliva y dio un paso hacia atrás, tratando de pensar con claridad. Tal vez había olvidado cerrarlo antes de salir de casa. Tal vez todo era producto de su imaginación exaltada. Pero el instinto le decía que algo no estaba bien. Tomando aire, alargó la mano temblorosa y abrió del todo la puerta del armario. La madera crujió en el silencio absoluto del apartamento. Dentro, la ropa colgaba como siempre, pero en la parte inferior, sobre el suelo, había algo que no recordaba haber dejado ahí. Un pequeño objeto metálico brillaba a la luz de la lámpara. Se agachó lentamente y lo recogió.
Era una llave. No era de su casa. Frunció el ceño dándole vueltas entre los dedos. ¿Cómo había llegado ahí? Un ruido sordo en la sala la hizo girar bruscamente. Su respiración se entrecortó. Alguien había movido algo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola. Caminando con cautela, Lina salió del dormitorio y recorrió el pasillo. La luz tenue apenas iluminaba las sombras. Se detuvo junto a la puerta de la sala y aguzó el oído. Nada, pero el ambiente se sentía distinto, cargado de algo que no podía explicar. Se asomó lentamente. La sala estaba en penumbras. Todo parecía en su sitio, excepto una silla, que se había movido ligeramente. Lina apretó los labios. Había cerrado la puerta con llave. ¿Cómo era posible que alguien hubiera entrado? Su mente buscaba explicaciones racionales, pero todas parecían fallar. Sus manos se aferraron a la llave metálica. No podía quedarse ahí. Buscó su teléfono, pero al desbloquearlo, la pantalla parpadeó y el dispositivo se apagó de repente. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Intentó encenderlo de nuevo, pero la batería estaba agotada. Eso no tenía sentido. Lo había cargado antes de salir de casa. De repente, un golpe seco retumbó en la puerta de entrada. Lina sintió que su cuerpo se paralizaba. No había sonado como un golpe casual, sino como algo intencional, algo calculado. Con el corazón desbocado avanzó con pasos lentos hasta la mirilla. Contuvo la respiración y miró a través del pequeño círculo de cristal. Nada. El pasillo estaba vacío. La ansiedad se transformó en puro terror. Dio un paso atrás, sin apartar la vista de la puerta. En ese momento, el sonido de algo arrastrándose por el suelo llegó desde su espalda, desde la sala. Se giró bruscamente. La puerta del armario que acababa de revisar estaba de nuevo abierta. Lina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La puerta del armario estaba abierta de nuevo, aunque estaba segura de haberla cerrado. La respiración se le entrecortó y un sudor frío le empapó la nuca. No podía haberse movido sola. Se acercó lentamente, cada paso acompañado del crujir de la madera bajo sus pies. Miró dentro. Todo parecía igual. La ropa colgaba inmóvil, los cajones estaban cerrados, pero algo dentro de ella le decía que algo había cambiado, que alguien había estado ahí. Un ruido en el pasillo la hizo girarse de golpe. Un murmullo sordo, casi imperceptible, como un susurro, pero demasiado bajo para ser comprendido. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Se acercó a la puerta de su habitación y asomó la cabeza con cautela. El pasillo estaba vacío. Tragó saliva. El miedo era tan intenso que apenas podía moverse, pero tenía que asegurarse de que estaba sola. Caminó despacio hasta la sala, con las manos temblorosas. La luz tenue de la lámpara iluminaba las sombras de los muebles, alargándolas hasta las paredes. Todo estaba en su sitio, excepto el espejo. Estaba inclinado, como si alguien lo hubiera tocado. No recordaba haberlo dejado así. Se acercó con el ceño fruncido y levantó la mano para enderezarlo. En el reflejo, por un instante, le pareció ver una sombra moverse detrás de ella. Se giró de inmediato. No había nadie. Pero ya no podía ignorarlo. Algo estaba muy mal en su apartamento. Buscó su teléfono, pero seguía sin encenderse. La batería estaba muerta. Quiso tomar sus llaves y salir corriendo, pero cuando miró la mesa donde las había dejado, ya no estaban. Su pulso se aceleró aún más. ¿Las había movido sin darse cuenta? No, estaba segura de haberlas dejado ahí. Su instinto gritaba que saliera, pero sin llaves y sin teléfono no tenía muchas opciones. Se dirigió a la puerta y puso la mano en la cerradura. Estaba cerrada, como la había dejado. Pero entonces sintió algo en el pomo. Estaba frío. Demasiado frío.
como si alguien del otro lado lo hubiera estado sosteniendo hace apenas unos segundos. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la puerta. Su apartamento, su refugio, ahora se sentía como una trampa. Algo o alguien estaba con ella y jugaba con su mente. El silencio era opresivo. Contuvo la respiración y escuchó. Nada. Dio otro paso atrás, con la vista fija en la puerta. Entonces, desde su dormitorio, se oyó un leve chasquido, como si un cajón se hubiera abierto solo. Lina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No estaba sola. Lina sintió que el aire se volvía más pesado. La sensación de ser observada era insoportable, como si alguien estuviera a solo unos pasos detrás de ella, esperando a que se girara. Su mente le decía que corriera, pero sus piernas no respondían. Permaneció inmóvil unos segundos, forzándose a respirar con calma. Finalmente, reunió el valor para moverse. Avanzó lentamente por el pasillo, con cada paso sintiendo que el suelo crujía más fuerte de lo normal. No podía ignorar el sonido que venía de su dormitorio, el cajón que se había abierto por sí solo. Sus manos estaban frías y húmedas cuando empujó la puerta. Levareson, la habitación estaba exactamente como la había dejado, excepto por el cajón. Uno de los compartimentos de su tocador estaba abierto apenas unos centímetros. Lina tragó saliva y se acercó con cautela. Dentro, entre papeles y objetos personales, algo la hizo detenerse en seco. Había una foto que no recordaba haber visto antes. La sacó con dedos temblorosos y sintió que su estómago se encogía. En la imagen, ella misma estaba de espaldas, caminando por la calle cerca de su edificio. La foto había sido tomada recientemente, de noche. Su respiración se aceleró, la dejó caer y retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Quién la había tomado? ¿Y cómo había entrado en su casa? Su mente se llenó de preguntas, sin respuestas, mientras su cuerpo temblaba de terror. Entonces, el sonido de la puerta del baño abriéndose lentamente la sacó de su trance. Giró la cabeza con los ojos desorbitados. La puerta se movía sola, abriéndose poco a poco, revelando la oscuridad del interior. Lina no esperó más. Salió corriendo del dormitorio y se dirigió a la puerta de entrada. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la cerradura, pero sus llaves seguían sin aparecer. Golpeó la puerta con desesperación, esperando que algún vecino la escuchara, pero el edificio entero parecía sumido en un silencio opresivo. Sintió un escalofrío recorrer su nuca, una sensación de presencia justo detrás de ella. No quería girarse, no quería verlo, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra se movió en el reflejo del espejo del pasillo. El reflejo en el espejo mostró una sombra alta y borrosa moviéndose detrás de ella. El pánico la envolvió antes de que su mente pudiera reaccionar. Lina giró bruscamente, pero el pasillo estaba vacío. Su respiración era errática, su cuerpo entero temblaba. Sabía que algo estaba ahí, aunque no pudiera verlo. Un ruido seco retumbó en el dormitorio. Algo cayó al suelo con fuerza. Lina sintió el impulso de salir corriendo, pero sus piernas no respondieron. La desesperación la paralizaba. Necesitaba salir, escapar de esa presencia que jugaba con su mente. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, corrió hacia la ventana. El frío cristal reflejó su rostro pálido y desencajado. Miró hacia abajo. Estaba en un cuarto piso. La caída sería fatal. No había salida. Volvió la vista al espejo del pasillo, con la sensación de que alguien la estaba observando. Y entonces lo vio. Una figura oscura, apenas una silueta, reflejada en el espejo, inmóvil detrás de ella. Lina se giró con un grito ahogado, pero no había nada allí. Miró de nuevo al espejo. La sombra seguía en el mismo lugar, cada vez más cerca. El reflejo sonrió.
El mundo a su alrededor se distorsionó en un torbellino de miedo y confusión. La lámpara del pasillo parpadeó, proyectando sombras en todas direcciones. La puerta de su dormitorio se cerró de golpe. Lina sintió el peso invisible del terror oprimiéndole el pecho. Algo en su interior se rompió. No podía seguir ahí. No podía dejarse atrapar. En un último intento por escapar, se lanzó hacia la puerta de entrada. Golpeó la madera con todas sus fuerzas, sus gritos resonando en el silencio del edificio. Entonces, la cerradura se destrabó sola. Sin pensarlo 2 veces, abrió de golpe y salió corriendo escaleras abajo, sin mirar atrás. El aire de la calle la recibió como un puñal de realidad. Cayó de rodillas en la acera, temblando, con la respiración entrecortada. La noche era oscura y silenciosa. Su edificio se alzaba tras ella, inerte, pero Lina sentía que algo aún la observaba desde la ventana de su apartamento. No volvió a subir. No volvió a entrar en ese lugar. Se alejó sin rumbo, con el miedo aún latiendo en su pecho, con la certeza de que, aunque había escapado, algo había salido con ella, porque, en el reflejo de un escaparate cercano, la sombra seguía allí. Esta historia es un recordatorio de que los peores horrores no solo se esconden en la oscuridad, sino también en los lugares donde creemos estar a salvo. ¿Qué harías si las paredes que te protegen se volvieran una trampa? Si tu propio reflejo no fuera solo un reflejo. A veces el miedo no es solo una sensación, es algo que observa, espera y se acerca. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, apoya el canal. Dale like, cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Y suscríbete para no perderte más relatos oscuros y escalofriantes. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias que te harán mirar por encima del hombro.